¿qué tal? A continuación les vamos a hablar sobre la ética en los negocios, mi compañero Alejandro Galán y yo, Stephanie Padilla. Les vamos a contar un poco sobre lo que pensamos sobre la ética, ya sea relacionado en los negocios, lo que creemos que influye en la igualdad, en la desigualdad, y vamos a hacerlo en base a unas preguntas que se nos dejaron en la materia de ser humano y ética. Entonces, voy a decirles la primera pregunta. Esta es: ¿la reflexión ética debe ser parte del mundo de los negocios? Y bueno, eh, como equipo y personalmente pensamos que sí, que la ética es algo muy importante de los negocios, ya que como lo revisamos en actividades anteriores de esta materia, cada profesión y muchos negocios tienen su propio código ético en donde te dice lo que debe ser ahora sí que ético y no perjudicar a los demás, ya que al ser éticos no solamente estamos pensando en nosotros con nuestro trabajo que realizamos, sino que estamos pensando en las demás personas y cómo les influye nuestra manera de trabajar, si los llega a afectar o no, ya que la ética en los negocios engloba todo esto, desde ya podría ser no afectar económicamente hasta no afectar a la salud de una persona. Entonces por eso creo que es muy importante que en los negocios se respete la ética, que exista una ética como tal. Y bueno, pasando a la segunda pregunta sería: ¿qué ventajas o desventajas se dan al incorporar la reflexión ética a los negocios? Bueno, más o menos como mencionaba en la primera, bueno, una desventaja sería esa, que a veces hasta está salvando una vida, ya que tipo un médico o un psicólogo, al estar así que en contacto directo con una persona, pueden llegar a poner en riesgo su vida. También otras profesiones ya estamos hablando de lo económico, de que no hay una pérdida, de que no hay algún robo, que no se realicen las estructuras como se deba y luego se caiga. También es muy importante también el respeto hacia las otras personas y tener en cuenta que somos seres humanos. Entonces creo que es una de las ventajas más grandes, el simple hecho de pues poder mantener la vida de otras personas y la tuya, porque al no saber lo que es ético podemos llegar a cometer errores muy grandes. Y también, contestando a las desventajas, no creo que haya unas ventajas muy grandes, pero creo que esto sería cuando una persona se encuentra en un dilema, en el sentido en el que tal vez el código ético de la profesión ya está realizado y a esta persona no le parece y siente que va en contra de tal vez sus valores, de la ética que ella tiene. Entonces a lo mejor se encuentra una controversia de hacer algo que él no considera ético, pero que ya está ahí puesto. Entonces yo creo que ese puede ser como una desventaja, que sería que esta persona no crea pues en eso lo ético de esa manera como está ya establecido, que para él sea distinto. Entonces yo creo que luchar contra nuestras propias creencias puede ser algo muy complicado, pero en sí no le miraría otra gran desventaja a esto, ya que como lo dije, la ética ayuda en muchos sentidos, tanto ya del respeto, de salvar una vida, de realizar las cosas como deben de ser. Entonces sí, yo creo que tiene más ventajas que desventajas. Y bueno, a continuación mi compañero va a responder las otras tres preguntas y yo voy a realizar la conclusión de esto. Hola amigos, como les comentó mi compañera Stephanie, yo les quiero hablar de otros puntos muy importantes de lo que, pues de esto, de las organizaciones que existen actualmente y cómo es la falta a veces de ética que tienen. Por ejemplo, un punto muy importante sería el de hacer buenos negocios es lo mismo que hacer negocios éticos, y este punto desafortunadamente no es cierto, o al menos no es como garantizado, porque existen muchos negocios y cadenas muy buenos económicamente, y a lo mejor al dar el servicio, pero laboralmente ya es otra perspectiva. A lo mejor ya existe que el maltrato hacia los trabajadores, que no se pagan las horas como se deben. Personalmente no puedo decir, yo afortunadamente los trabajos que he adquirido han sido al menos éticos conmigo. Sin embargo, he tenido compañeros en que han llegado a una cadena muy importante, que es a Cinépolis, una de las cadenas más importantes en lo que es lo que es el cine. Eh,
Los comentarios son de que popularmente se conoce como una cadena en que muchos servicios, cafetería, dulcería, películas de estreno, o sea, buena calidad en eso, en el servicio, pero en lo laboral ya es otro aspecto. Y en el caso de mis compañeros que me han llegado a platicar de su experiencia laboral en Cinepolis, la mayoría han sido estudiantes de 19 hacia 25 y han tenido mala experiencia porque no respetan a veces sus horarios, nos dicen que son, pues como se diría, muy carrilludos en ese trabajo. No es totalmente cierto el que se dan negocios éticos. No estoy discriminando ni nada. Es un aspecto general porque es cierto, pero también existen muchas cadenas y buenos negocios que en verdad sí son éticos y que respetan los derechos como el del trabajador y los derechos humanos como se habían comentado anteriormente. Otro punto muy importante es cierto que el que no tranza no avanza, una frase muy, pero muy común en México, yo diría, y creo que en este punto, esta frase en sí, eh, es más como social o pensamiento que uno tiene hacia los beneficios de uno, o o lo individual en sí, porque uno desea, porque uno dice, pues es que tienes que robar o tienes que buscar tu beneficio a costa de otros para avanzar como a posiciones. O en caso en una organización, imaginemos de una persona siendo el nuevo, ¿qué tiene que hacer para avanzar a un puesto mayor? Pues uno, si no te avanza o no va a avanzar, pues si él trabaja normalmente, no va a poder se va a tardar para que le suban de puesto, le suben el sueldo y así posicionarse mejor monetaria y laboralmente. Al cambio de otro, si te ansa, que ya es otro, ¿no? Para ellos es de que, ok, pues si me robo, no sé, un poquito de aquí, un poquito para acá, pues ya tengo para sacar más mi trabajo, ya tengo para posicionarme más. Y esto creo que lo hemos visto mucho en lo que son los políticos, desafortunadamente. Otro punto que debemos de tener en cuenta sería el de si en verdad el desarrollo económico debería disminuir la desigualdad que existe, al menos aquí en México. Y en eso, al menos yo no siento que sea cierto esto, porque el desarrollo económico sí apoya en que las personas pueda sea menor a lo mejor los precios, en que los ingresos de los trabajadores aumenten, el que nos posicionemos en un lugar, en un país más desarrollado en sí, pero hacia la desigualdad no siento que apoye tanto. ¿Por qué? Porque la desigualdad en sí es la discriminación hacia o la distancia que a veces la persona tiene hacia que aunque la persona, digamos, pobre, que a veces dicen que es la minoría, eh, tienen esa distancia de poder tener o obtener los mismos recursos que los demás a cambio de los recursos de una persona pobre, una persona rica, no, no apoya mucho en sí, que digamos. ¿Por qué? Porque a pesar de que haya desarrollo económico, no va a apoyar directamente a la persona con desigualdad, sino que ese desarrollo económico lo va a ir absorbiendo pues, las personas ricas o las personas que digamos clase media, media alta. Todas esas serán las que se notarán al menos un poco más de beneficios de esto. Pero hacia la persona con desigualdad no siento que haya un apoyo en sí. En cambio, yo creo que el apoyo hacia que se disminuyera la desigualdad sería que en verdad se realizaran proyectos dirigida a la desigualdad y a la pobreza, porque son consecuentes en sí.
Si la persona, digamos, es pobre económicamente, no va a poder tener los recursos para comprar simplemente recursos básicos. En conclusión, en base a las preguntas realizadas por la materia de ética, podemos darnos cuenta que, aunque somos conscientes que la ética es muy importante para los negocios, para que haya un buen desarrollo, ya sea de manera económica y también de los derechos humanos y los personales, también como daba un ejemplo nuestro compañero, es que hay lugares donde no se lleva a cabo esta ética y sigue habiendo mucha desigualdad en varios aspectos de nuestra vida, nuestro país, hasta el mundo, no solamente hablando en México, sino en general. Entonces, es aquí cuando nos preguntamos qué es lo que está haciendo falta, si es que ya está ahí establecido, como lo decía, el código ético ya existe, ya está ahí como tal, los derechos humanos ya existen, también ya están desde hace muchísimos años, y aún así sabemos que sigue existiendo estos problemas, que pareciera que no hubiera ninguna ley en ciertos casos, ¿no? Cuando hablamos del abuso en los trabajos, de esta desigualdad que aún llega a existir, ya seas hombre o mujer, discapacitado. Entonces, aún nos falta mucho como sociedad, porque al parecer no estamos siguiendo todos estos pasos, aunque como mencionaba mi compañero, ya hay varias compañías que sí lo siguen y negocios muy grandes, pero aún así hace falta y creo que tenemos que seguir poniendo empeño y seguir, al menos los que respetamos nuestro código ético, pues seguir así y para poder lograr un mejor mundo. Espero les haya gustado nuestra presentación y esto sería todo.